nuestra computadora. Ahí está Genaro, o Genaro. ¿Me escuchás? Sí, profe, te escucho. Perfecto, ya arrancamos. Tenemos acá unas muestras de distintos granos oleaginosos y de aceite que estuvieron viendo recién. Por ahí se escuchaba de fondo bajito. Bien, me imaginé, sí. Bueno. Bien. Bueno. Acá está. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Como vieron, tienen un montón de cosas para ver, que son más bien de generales y algunas específicas de la clase de hoy. Que sería ya, si no me equivoco, el último cultivo que ven, porque después te toca la clase de almacenamiento. El jueves la visita o charla. Sí. Martes es feriado o asueto. Ah, agroquímico. Sí. Y después. Claro, hortícola. Profe, una pregunta, ¿qué visita va a hacer? Y ya estamos. En la clase de agroquímicos tienen papel. Sí, sí. Cortito, es fácil. Es multiple choice. Por lo menos si ha sido así, sí, así. Sí, sí. Sí. Sí, la idea es para ver si Son de ideas muy globales. claro. Tal cual, es como para tener una idea, ¿no? Si vemos que por ahí no nos va muy bien, bueno, charlamos para ver en el parcial qué cosas corregir y eso. Para tener nosotros también una idea de cómo van llevando ustedes las materias y ¿no? Con qué nivel evaluar también. Bueno, ustedes saben, nosotros, lo miro a Cristian porque él ya viene de antes, pero nosotros es el primer año que la damos, entonces, bueno, estamos viendo también. Pero por eso la idea del parcialito es justamente evaluarlo, pero también evaluar también, sí. Llegaban al parcial, días antes, parcial que tratábamos una evaluación previa, como para que ustedes vayan leyendo y vayan llevando un poco como más medida en materia, no hay nada obliga a tener un determinado proceso de información, y de esa manera sí. Y además de estar compartimentados los primeros dos temas, también es más fácil para ustedes no abarcar todo lo que vemos, que por ahí es más variado, y bueno. Pero bueno, no se preocupen que va a ser fácil. Bueno, entonces, está bien, como decía, es el último cultivo extensivo, si quieren, que vemos hoy. La idea es presentarles el cultivo, hablar un poco sobre la producción, sobre los niveles de producción y por qué es tan importante. Así que hay una parte de números, económica al principio. Sobre el cultivo, contarles más que nada algunas características de la morfología, como para que sepan cómo es. No tenemos plantas acá, lamentablemente. No es una zona acá alrededor de Bahía productora de soja, entonces a veces, ni es la época tampoco, por supuesto, pero a veces sembramos nosotros algunas muestritas para tenerlas, pero más para la materia de producción, que la clase de soja está mucho más adelante, entonces pueden ver lo que sea la planta con las flores. Así que nada, hay muchas imágenes como para ver, ¿no? Para que aunque sea tengan vistas, ¿no? Que cómo es la planta, y cómo se va desarrollando, pero nada más que eso.
y después a lo más, por ahí lo más importante para ustedes, que es el procesamiento, la industrialización y los productos que se obtienen con la soja. ¿Qué saben ustedes de la soja? ¿Qué han escuchado? Porque se escuchan muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Nada? ¿O milanesas de soja? Digamos que se dicen muchas cosas en base, más que nada por ahí, al sistema productivo, claro, también van a tener una clase sobre eso. Pero también hay que decir que es el cultivo más importante del país, el que más divisas le genera al país, incluso el que más divisas genera a nivel de exportación de todos los rubros de exportación que se imaginen. O sea, no hay un rubro que deje al país más divisas que la soja. Entonces, es muy importante. Por otro lado, también es importante porque lo que se exporta está industrializado. O sea, prácticamente la exportación de la materia prima, de lo que sería, como se dice en el mercado agropecuario, las commodities, ¿no? Que son esos productos básicos, el trigo, el maíz, la soja como grano, no se exportan se exportan bastante poco, lo que se exporta son productos procesados, el aceite, las harinas, como les comentaba recién Cristian. Entonces, tiene un proceso de industrialización que se hace en Argentina, en industrias argentinas, que implica mano de obra, y un proceso secundario que implica mayores divisas también para el país. Bueno, ahí hay una imagen de las chauchas de la soja, ¿no? Imagínense, digamos, es un cultivo que es de la misma familia que justamente que las chauchas que se comen, o se comía antes, ahora capaz que no se come tanto, pero digamos las chauchas, los porotos, es una leguminosa, una legumbre. O sea que anatómicamente, si bien nosotros decimos que es un grano oleaginoso, porque lo que obtenemos es aceite y una harina muy de buena calidad, en realidad anatómicamente, botánicamente, el grano de soja no es una oleaginosa, sino que es una legumbre, porque, digamos, el principal compuesto de reserva del grano no es el aceite, sino que es la proteína. Igual que una arveja, si quieren, una lenteja, un poroto. Pero bueno, como industrialmente lo que obtenemos principalmente, digamos, en el mercado es el aceite y es tan importante, la englobamos dentro de lo que son las oleaginosas. ¿Eh? Recién andaba. A ver, porque estoy... Ahí. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces un poco sobre la importancia de la soja, sobre su origen, de dónde proviene, cómo se incorporó en la Argentina y por qué es tan importante económicamente para nuestro país y para el mundo en general. Como les decía, es un grano que tiene un elevado nivel proteico. El principal, digamos, compuesto de reserva del grano es la proteína, que puede ir entre el 36 y 41%. ¿Sí? En cambio, el contenido de aceites intermedio es aproximadamente 20%. ¿Se acuerdan cuánto porcentaje de aceite tenía el grano de girasol? Más o menos. Un número así, tienen un número. O sea, del 100% de la semilla, ¿cuánto es aceite de girasol? Claro, porque él les dio toda una introducción. O sea que la mitad, casi el 50%, o sea, más incluso que el 50%, o alrededor del 50% es aceite en el grano de girasol, igual que en el grano de colza, por ejemplo, o en el grano de lino, que son verdaderas oleaginosas, porque el principal compuesto de reserva es el aceite, la materia grasa. En cambio, como vemos acá, en realidad el principal compuesto de reserva de la soja es la proteína. Pero bueno, como les digo, el proceso industrial lo que obtenemos es principalmente aceite de un buen precio,
y la englobamos como una oleaginosa. No solo que tiene buenos niveles de proteína, sino que esa proteína se dice que tiene un alto valor biológico. O sea que es de muy buena calidad, es una proteína de excelente calidad, porque justamente contiene a todos los aminoácidos esenciales, ¿se acuerdan? Son los que el cuerpo no puede fabricar, en los que necesitamos incorporar con el alimento, y en cantidades suficientes. Acá hay una tabla con los requerimientos, que sería esta columna de distintos aminoácidos, y cuánto tiene la soja como porotos, o sea, la soja como grano entero, la proteína de soja aislada, la proteína de soja concentrada, la leche de soja o el tofu, que es un alimento procesado de soja, y vemos que todos los aminoácidos esenciales se cumple con los requerimientos, incluso en algunos lo supera ampliamente, ¿no? Entonces eso hace que sea no solo que tiene buenos valores de proteína, sino que es de muy buen valor biológico, de muy buena calidad. Por eso hubo una época donde la soja era muy apreciada, ¿no? Como decían, las milanesas de soja, las leches de soja, porque era como un reemplazo, digamos, vegetal a la carne vegetal. Después, bueno, vino la polémica con el sistema de producción, ¿no? El uso de agroquímicos, y ese es otro tema. Pero como alimento en sí, es de un alto valor para incorporar en las dietas. No estamos muy acostumbrados a consumir por ahí, más allá de las milanesas, productos de soja como otros países, ¿no? ¿Saben de dónde proviene la soja? ¿De qué parte del mundo? ¿Dónde es típica? ¿No? De China. El origen de la soja es China. Por eso todos los alimentos chinos suelen tener, y bueno, también, ¿por qué no japoneses? Porque las culturas están muy, muy relacionadas. Todas sus preparaciones incluyen de alguna forma la soja y la salsa de soja, ¿no? La salsa de soja también la conocen, ¿no? La han probado, no sé si alguna vez comieron sushi o algún, ¿no? ¿No te gustó? O no sé, un wok por ahí más rico. Wok es más chino, ¿no? Los wok son más de origen chino. Y digamos que ellos usan la salsa de soja para todo. De hecho, el nombre de soja que le damos nosotros, lo van a haber escrito así, en castellano soja, con J, o con Y también, no, acá en Argentina no se le dice así, pero en otros países de Latinoamérica le dicen así, soya, que viene de, la etimología es un nombre que en realidad hace referencia a la salsa de soja, que es muy tradicional. Como les decía, el origen de la planta de soja, del cultivo, es el Extremo Oriente, China, Japón, Indochina. El nombre del, bueno, ustedes, no es algo que nosotros se los preguntemos, pero el nombre científico de la soja es Glycine, el género, y Max, la especie Glycine Max, y el antecesor silvestre, o sea, digamos, la especie silvestre de la cual se originó el cultivo proviene de la zona de China. Hay evidencias de cultivo desde hace, o sea, de 5.000 años antes del presente. Los registros más antiguos son un poco confusos, algunos dicen que no son tan, o sea, que no se remonta tan atrás en el tiempo. El principal cultivo de China es el arroz, sin duda, pero la soja es muy tradicional también. Y el primer registro, la primera mención escrita de las soja es de 2.900 años antes de la era común. Y durante muchos siglos se mantuvo en esa zona, digamos. Es un cultivo muy tradicional de la zona del sudeste, del este, sudeste asiático, Japón, pero no salió de ahí, digamos, recién en 1700 ingresa en Europa, de la mano de misioneros chinos, pero el verdadero furor, digamos, de la soja a nivel internacional no llega sino hasta a partir del siglo XX, o sea, el siglo pasado. Lo mismo sucedió en Argentina también. Si bien se la conocía desde
desde antes del siglo XX, solo a partir de la década del 60 aproximadamente, se introduce como cultivo y empieza a crecer, primero muy paulatinamente, de forma tímida, hasta que hubo un momento en el que tenemos un boom, que ahora vamos a contarles un poco qué es lo que pasó. Fíjense, esto es cómo fue la difusión del cultivo en Argentina. Las primeras superficies realmente sembradas de soja aparecen a fines de la década del 50, en el 60 empieza a crecer un poco más la superficie, se empiezan a hacer investigaciones de la mano del INTA, del Ministerio de Agricultura. La primera exportación de soja ocurre en la década del 60, en ese momento, bueno, existía una institución estatal que manejaba lo que es toda la exportación de los granos, que es la Junta Nacional de Granos, ¿sí? Era la que incluso fijaba algunos precios para el mercado exterior, y era la que se ocupaba de la exportación de todos los cultivos del país, ¿sí? Había un ente estatal que se encargaba de manejar la exportación de todos los cultivos, y manejaba todos los puertos, y tenía mucha capacidad de almacenamiento. Bueno, eso se llamaba la Junta Nacional de Granos, que existió hasta principios de la década del 90. Ahí digamos, en los puertos y el sistema de exportación pasó a manos privadas, ¿no? Ahora van al puerto y hay empresas que se dedican a la exportación. En algunas empresas hay participación del Estado, pero digamos, en la mayor parte son en empresas privadas que se dedican a eso. Los puertos del país siguen siendo propiedad del Estado Nacional, digamos, la tierra y las instalaciones son propiedades del Estado Nacional, pero están concesionadas a su uso a distintas empresas privadas, o a consorcios, como el consorcio de gestión del puerto de acá de Ingeniero Guay y Rosal. Bueno, fíjense que ahí, durante la década del 60, hablábamos nada, 16.000 hectáreas. Empieza a crecer con las década del 70, llegamos a casi 1 millón de hectáreas, con un rendimiento promedio de 1.600 kilos por hectárea. Se empiezan a importar cultivares, se la tiene como una especie muy prometedora, digamos, no solo por sus usos, sino como no era un cultivo conocido, por su incorporación en el sistema de rotaciones de los productores de ese momento. Sigue creciendo, la década del 80 se llegan a 3 millones de hectáreas, pero, digamos, el punto de inflexión que hizo que llevara a la soja de ser un cultivo interesante, pero no de los principales, a ser el primer cultivo del país, fue en la década del 90. Aproximadamente a partir del 96, que se introduce las primeras sojas transgénicas. No sé si en algún otro momento hablamos de transgénicos. ¿Sí? Al en el maíz, claro. Con el BT. Bueno. Bueno. En el caso de la soja, los primeros cultivares transgénicos, que se conocen como soja CRR o Roundup Ready por el nombre del herbicida al que, digamos, la planta se le incorporó un gen que permitía resistir a la aplicación de un herbicida, del glifosato, un herbicida barato, comparado con el resto, de los más baratos, de amplio espectro, o sea que controla un montón de malezas de distinto tipo, fácil de aplicar, no residual en el suelo, o sea, no queda en el suelo, por lo menos usado a las dosis adecuadas, no es de los más tóxicos, ni cerca, digamos, es de los menos tóxicos. Bueno, entonces esas hojas se incorporaron en el 96 y, digamos, a partir de ese momento, en realidad vino como un paquete, ¿no? La soja RR, el herbicida, el glifosato, que en ese momento estaba todavía la patente del glifosato, como seguramente sabrán, era de propiedad de Monsanto, el nombre de la herbicida en ese momento comercial era Roundup,
Y la siembra directa también, de la cual hablamos también, creo, en algún momento, ¿no? ¿No? Bueno, eso también, si bien venía de antes, pero en la década del 90 empieza a hacerse muy popular, es un sistema que básicamente lo que hace es cambiar el paradigma que se venía utilizando desde, en realidad, desde siglos y milenios, que para sembrar, digamos, un cultivo, primero hay que laborear el suelo, ¿no? O sea, pasar un implemento de labranza que dé vuelta a la tierra para controlar malezas, para dejar el suelo limpio, para acumular agua, bueno, a un sistema en el cual el suelo no se toca directamente. O sea, se siembra, se cosecha, quedan los residuos de la cosecha, ¿no? La paja, el cultivo que sea, sobre la superficie, y se siembra sobre eso, pero no se da vuelta a la tierra. No se da vuelta a la tierra en ningún momento. Por eso se llama siembra directa, o en realidad el término más técnico sería labranza cero, o sea, sin labranza. Argentina fue pionera en ese sistema, que luego se ha exportado a otros países. Sin embargo, por ejemplo, para decirlo, digamos, a grosso modo, en Europa no es un sistema que ha aprendido, digamos, de la misma forma que en Argentina, o que luego en países como Estados Unidos, o Canadá, o Australia. En Europa siguen con labranza. ¿Cuál es la diferencia, digamos? Principal, bueno, tiene muchas ventajas para el suelo, no vamos a profundizar, tiene muchas ventajas para el suelo, pero implica que si uno no puede controlar malezas con un arado, ¿sí? Por así decirlo, con un implemento, digamos, es como si ustedes tienen una quinta en su casa y no pueden pasarle la azada para limpiar las malezas. Ni siquiera, bueno, podrían arrancarlas con la mano, pero digamos, imagínense una superficie gigante, no van a estar de la mano sacando malezas. Entonces, ese sistema de siembra directa sí o sí va atado de la mano del uso de herbicidas. No hay otra forma de controlar las malezas, por lo menos hasta ahora. Digamos, hay otras técnicas que han surgido con el tiempo, pero digamos, básicamente una cosa va de la mano de la otra. Porque si ustedes no pueden rotar el suelo para controlar malezas, la única forma de matarlas es con químicos. Entonces, bueno. Sin embargo, tiene muchas ventajas para el suelo, tiene ventajas para la acumulación de agua también, en lugares donde llueve menos, se pierde menos agua del suelo por evaporación. En lugares como los nuestros, donde llueve poco y además hay mucho viento, ¿vieron cuando hay mucho viento y van por la ruta y hay un campo que está arado, cómo se vuela el suelo? Eso es pésimo para la fertilidad de los suelos porque se pierde digamos, el suelo fértil. Bueno, si uno deja los residuos y no da vuelta al suelo, eso no sucede, o sucede en muy poca proporción. Bueno, tiene todas esas ventajas, pero la desventaja es, o digamos, la excepción es que las malezas, la única forma de controlarlas son con químicos, no hay otra forma, por ahora. Bueno, entonces, a partir de fines de los 90, entonces surge, por un lado, se incorporan las hojas transgénicas, y somos uno de los primeros países en hacerlo, de la manera que lo hicimos además, o sea, junto con Estados Unidos, Canadá, Europa, aparte de que no tienen siembra directa, o que casi no usan siembra directa, sino que siguen con las labranzas, tampoco tienen transgénicos. Ellos, salvo algún país como España, que hace algo de maíz transgénico, la mayor parte de los países de Europa nunca permitieron el cultivo de transgénicos. Tienen otra mentalidad de producción, digamos. Nuestros sistemas productivos son más parecidos a los que puede ser Estados Unidos, Canadá o Australia. Superficies muy grandes, los campos suelen ser grandes en general, y con estos sistemas de producción que les cuento. En Europa es al revés, los campos son muy chiquitos, porque bueno, son siglos y siglos de sucesiones y de divisiones de tierra, entonces los lotes son muy chiquitos, ¿sí? Manejados de forma familiar,
con tecnología, con mucha tecnología, pero con otro tipo de sistemas. Sin embargo, en nuestro país ese paquete, ¿no? La siembra directa, la soja RR y el glifosato, llevaron a que la soja se convirtiera en un boom, digamos, que pasara de sembrarse a 1 millón de hectáreas en la década del 70 a un pico de 20 millones de hectáreas en la década del 2010. Y eso hace que Argentina sea el tercer país en producción de soja en el mundo, ¿sí? Es el tercer país en importancia de producción de soja en el mundo. Este es un promedio de 2017 a 2021. En los últimos años, 3, 4 años, la producción de soja en Argentina ha bajado un poco, relativamente. Así todo, bueno, seguimos siendo el tercer país productor de soja, detrás de Brasil y de Estados Unidos, que son los principales productores. ¿Sí? Acá está, es lo mismo que está en el gráfico, se los armé como mapa, ¿sí? Con la intensidad del color nos muestra cuáles son los principales productores. Después sigue China también, que es un importante productor, pero sobre todo es un importante consumidor, o sea, lo que produce no le alcanza para su mercado, entonces tiene que importar mucha cantidad de soja. Bueno, India, Paraguay, nuestro vecino también es un importante productor, a pesar de que en escala es un país muy chico, pero produce una importante, interesante cantidad de soja. Bueno, Canadá y otros países. Esta es, digamos, la progresión, cómo ha progresado la producción de soja en Argentina. Las barras son la producción en millones de toneladas, y lo naranja es el área sembrada. Fíjense que, bueno, esto empieza en la década, a fines de la década del 60, viene tranqui, digamos, creciendo, pero a una tasa baja, y llegamos acá al 96, 97, y fíjense cómo la tasa se hace exponencial, y tenemos un crecimiento en la superficie, en los rendimientos, más o menos hasta acá el 15-16, ¿sí? Donde se alcanza el pico de superficie de 20 millones de hectáreas, y pasando las 60 millones de toneladas de producción. Y luego, como les decía, bueno, acá hay una gran caída por cuestiones climáticas, igual que en el 2008, 2009, por cuestiones de sequía, pero se ve una tendencia ahora, de los últimos años, a la baja. No muy importante, pero por lo menos estos 3, 4 años hay una tendencia a la baja, desde ese pico que se alcanzó en 2015 o 2014, más de 60 millones de toneladas. El reemplazo, ¿por qué? Dirán, porque si baja uno, generalmente es que está subiendo otro. Pero el que está reemplazando un poco, el que ha reemplazado, el que ha sacado del trono a la soja en estos últimos años es el maíz, que seguramente Alejandro se los menciona. Este cuadro es lo mismo, pero además incluye en la línea, fíjense, lo que se procesa en Argentina. O sea, cuánto de eso que producimos lo industrializamos dentro de nuestro país. Y es cerca del 70%, 70-75%. Es decir, como les decía antes, es un grano que se procesa en el país, que no se vende como grano sin procesar. Lo que implica, bueno, mano de obra nacional, industrias nacionales, trabajo y divisas. Bueno, si vamos al promedio de los últimos 10 años, sea en superficie como en rendimiento, el maíz viene creciendo, pero bueno, si tomamos los últimos 10 años, la soja sigue siendo la primera en producción y la primera en superficie. E incluso si tomamos los últimos años en el que el maíz superó a la soja, la superficie sigue siendo el cultivo que se siembra en mayor superficie, porque, digamos, los rendimientos de soja son muy menores a los del maíz. El maíz en menos superficie rinde muchísimo más, y eso compensa en rendimiento. Esto es lo que les decía del maíz, fíjense. A partir del 95 a 96,
la línea de producción para el maíz, que es la celeste, y la de la soja. La de la soja creciendo, creciendo, llegamos, bueno, acá caen las dos por cuestiones climáticas, como les decía, y después fíjense que el maíz supera a la soja, la superó en 2017-18, 2018-19, y de ahí ya acá se empiezan a separar bastante bien. Pasamos a, digamos, de las 61 millones de toneladas producidas, hablamos de 46 millones ahora, y el maíz llegando a las 60 millones de toneladas. Bueno, estas son, en las páginas del ministerio siempre se encuentra información actualizada sobre los datos de producción. Fíjense, estas son las estimaciones de 2021, de la campaña 2021, o sea, 2020-2021, la que se terminó de cosechar este año. La producción fue de 46 millones de toneladas. Veníamos, ¿qué es esto de stock inicial? Stock inicial es lo que ya había en el país almacenado del año pasado, ¿sí? Unas 10 millones de toneladas. Entonces, en total, para industrializar, hay unas 56 millones de toneladas, pero hay algo que se exporta como grano, que son más o menos 7 millones de toneladas, y la industria procesa unas 45 millones de toneladas. Y llega al punto que la industria nacional de soja, de procesamiento de soja, hay momentos en los que tiene capacidad ociosa, que quiere decir que no hay grano para abastecerse de producción nacional. A pesar de todo lo que se produce de soja, a pesar de eso, tenemos que importar soja. No mucho, pero para este año se importaron casi 2,5 millones de toneladas, que se tienen que importar de países vecinos para que la industria siga procesando, ¿sí? A pesar de que se producen 46 millones y que hay parte que se vende, que se exporta, hay momentos del año en que la industria queda ociosa y que necesita traer granos de afuera para seguir procesando. Estas son las últimas 3 campañas, ¿sí? Acá se ve cómo bajó del 55 al 46. La importación, ¿sí? Se ha llegado a importar casi 5 millones de toneladas en el 19. Bueno, cuánto se industrializa, cuánto se exporta y lo que nos queda al final del año. Como un balance, ¿no? ¿Qué provincias son las mayores productoras? Bueno, ahí esto es bastante nuevo, o sea, estos gráficos son nuevos de la página del ministerio. Para la campaña 2021, bueno, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las principales provincias productoras de soja, Buenos Aires la primera. Digamos, la zona que se la conoce como la zona núcleo, por ahí lo sienten nombrar, por los rendimientos, por la calidad de los suelos y porque es donde más se produce estos cultivos, como la soja y el maíz, va a ser esta zona de acá, ¿sí? Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Eso podemos decir que es la zona núcleo, donde más se produce soja. Bueno, y repasemos un poco cómo es el organigrama, digamos, el flujograma de la soja, y qué es lo que estamos haciendo como país con esa soja que producimos. Fíjense. Bueno, acá tomamos un valor de un año, esto está en base al año 2016, pero digamos que las proporciones se mantienen, sí cambian los valores absolutos. Una producción de soja que en este año fue de 50 millones de toneladas, una importación que fue de 2 millones, y un stock que venía del año anterior de 9 millones de toneladas. Eso hace que la oferta de soja del país sea de 60 millones de toneladas para este año. Bueno, el 75% de eso, de esa oferta de soja, se muele, es decir, va a la parte de industrialización. ¿Sí? El 75%. O sea, no es todo, pero es una proporción bastante importante. Con eso producimos dos cosas, ¿no? Aceites crudos y harina, y como les contaba Cristian, los pellets. Con ese aceite crudo, que son aproximadamente 8 millones de aceite, 8 millones de toneladas de aceite,
La mayor proporción se exporta como tal, o sea, aceite, se exporta aceite crudo, creo que se le hace una pequeña refinación, pero que es el desgomado, de sacarle las gomas, pero se exporta así, casi crudo, cuasi crudo, digamos, que es el 63%. O sea, exportamos el aceite mínimamente procesado. Con lo que queda en el país, una parte se refina, pero muy poquito, 0,2 millones de toneladas, y es el aceite que puede llegar a usarse en el país. No sé si ustedes qué aceite consumen generalmente, ¿saben? O compra cualquiera, el de girasol, sí. Ese es el aceite más utilizado. Aceite de soja, ahora prácticamente no se ve, hubo un momento que se veía mucho más, pero no era muy del agrado del consumidor argentino, porque tiene si está bien refinado no tiene mucho sabor, es más bien neutro, pero no, cuando generalmente, como no es apto, pero la gente lo compra y por ahí lo usa para ensaladas, pero también lo puede usar para freír unas milanesas. No sé si alguna vez probaron freír con aceite de soja, pero no es muy aconsejable, les deja un sabor bastante feo y no es muy estable para la fritura. Entonces, el aceite de soja que se consume en el país, más que nada lo van a encontrar en mezcla. ¿Vieron a veces dice aceite mezcla? Eso seguro que tiene soja. Soja y lo mezclan con girasol, probablemente. Claro. Que no sabes qué hacer, es decir, lo uso, no lo uso, y sí. No. De soja y de girasol. Ya puro casi no se ve, porque no tuvo mucha aceptación. Y si no lo van a encontrar, no lo van a encontrar oculto, digamos. Pero todas las galletitas, productos que lleven aceite, si ustedes se fijan, la mayoría llevan aceite de soja. Entonces, bueno, proviene de ese porcentaje de refinación que se produce en el país. Pero, más importante todavía que eso, es lo que se destina a la producción de biodiesel, que son casi 3 millones de toneladas. De eso, casi la mitad queda en el país y casi la otra mitad la exportamos, ¿sí? Ahí va a haber una comisión que le toca hablar de... Bien, bueno, así que te lo voy a dejar para vos. Pero la idea es un combustible que se hace a partir del aceite de soja, que no es que se usa puro, se podría, pero no se usa puro, sino que en nuestro país hay una ley de combustibles que exige el corte tanto de las naftas como del diésel con biocombustibles. En el caso de los que provienen de aceites es biodiesel, en el caso de que proviene de caña de azúcar es el bioetanol. Hay una ley que exige que todos los combustibles que se usan en el país tienen que estar cortados con biocombustibles. Eso ha ido subiendo, el porcentaje de corte, digamos, ha ido subiendo con el tiempo. La idea es llevarlo cada vez más, porque bueno, contamina menos, es un origen sustentable, etc. Y bueno, después tenemos las harinas y pellets, que es la mayor proporción que se genera de la molienda, ¿no? 30 millones de toneladas, de las cuales casi el 90% lo estamos exportando, ¿sí? El resto queda para consumo local, para producción animal, y bueno, hay una pequeña partecita, el 10% de granos que se exportan y algo que queda, digamos. Pero como vemos, es un grano que consumimos muy poco, o sea, si uno lo ve como consumo, lo que va a encontrar es que el 70% de grano se consume en el país, pero no es que lo consumimos domésticamente en nuestras casas, sino que se consume por la industria nacional. Pero digamos que el consumo, como decía, el consumo doméstico es muy bajo, no consumimos aceite de soja, algo de aceites mezcla, algún producto, las milanesas, pero la verdad es que es muy poquito. Y la mayor parte se exporta entonces, pero se exporta procesada, que eso es importante.
¿A dónde se exportan? Bueno, ¿o qué exportamos? Fíjense que, como venimos diciendo, más o menos, de exportación de la parte de porotos, que acá es naranja, es más bien baja. Lo que principalmente exportamos son el aceite y las harinas y los peles de soja, ¿sí? Y somos en esos dos rubros, ¿sí? En aceite y en harina, los principales exportadores del mundo. O sea, la Argentina es el número uno, el país número uno en exportación de harina de soja y número uno de exportación de aceite de soja. Esta es muy similar para distintos años, fíjense, aceite, poroto y harina. Acá la proporción que se consume de forma interna y lo que exportamos, o sea, el 77% del poroto se consume internamente, pero es un consumo, digamos, industrial, como les decía hoy. En cambio, el aceite se exporta casi el 70%, la harina y los peles se exportan el 90%, y bueno, el biodiesel se exporta a veces más del 50%, a veces el 50%. Depende cuánto... Ahí, con el tema del biodiesel, hay, bueno, ya lo vas a contar por ahí, hay problemas legales a veces con Europa, porque la mayor parte se exporta a Europa, pero bueno, ha habido problemas comerciales con Europa para el tema de la exportación del biodiesel, por cuestiones de ellos protegen además su producción local, y bueno, ha habido problemas con eso, y cuando se corta el mercado de exportación, aumenta obviamente el mercado interno, se aumentan los cortes a nivel local. Bueno, ¿a dónde exportamos? Principalmente, principales destinos de las exportaciones. De harinas y pellets de soja estamos entre la Unión Europea y un grupo de países que se llama ASEAN, que son países del sudeste asiático, ¿sí? Fíjense, acá no está en toneladas, sino en plata, en dinero, ¿no? 3.000 millones de dólares a este grupo de países del sudeste asiático, y 2.000, casi 2.500 millones de dólares a la Unión Europea en harinas y pellets de soja. El aceite de soja lo exportamos, principalmente a lo que es India, casi 2.000 millones de dólares. Después lo que es el norte de África, el Magreb, que es la zona del norte de África, y Egipto, 500 millones de dólares. Y los porotos de soja, los porotos sin procesar, que habíamos visto que es más bien poco, se exportan casi todos a China, ¿sí? Por un valor de 3.000 millones de dólares. Y bueno, el biodiesel, como les mencionaba, el principal grupo que nos compra el biodiesel es la Unión Europea, por 700 millones de dólares. Fíjense dónde me quedó ese gráfico, sería bueno que esté acá, pero lo puse más adelante, a ver, esperen un segundito. Este. Fíjense, estas son las cifras para 2019 de las divisas que entraron al país. Se creció, se aumentó, bueno. Y el orden de importancia, ¿no? Fíjense que en orden de importancia, como les mencionaba, la soja es el principal rubro de ingreso de divisas para el país, ¿sí? Después le sigue, fíjense, el rubro automotriz, después el maicero, o sea, tenemos otro rubro que depende del agro, después, bueno, el petrolero, carne y cueros, oro y plata, triguero, pesquero, bueno, y otros menores, ¿no? Pero, sin dudas, digamos, la soja es el principal producto que le genera divisas al país, dólares que ingresan al país. Volvemos para atrás. Acá. Bueno, fíjense, nosotros decíamos que el 75% de lo que producimos de soja lo procesamos,
lo cual es muy interesante porque quiere decir que no estamos vendiendo un producto que sale así del campo sin procesar, sino que le estamos incorporando mano de obra, lo que se pide siempre, ¿no? La industrialización. Bueno, fíjense que en eso somos bastante importantes. Estados Unidos apenas supera el 50% de lo que procesa, ¿sí? Lo mismo que Brasil, bueno, India procesa más, y China, en realidad, 223%. ¿Qué quiere decir eso? Que procesa más de lo que produce, porque en realidad es un gran importador. Un gran importador porque consume muchísima soja y no alcanza lo que producen como país para abastecer su mercado interno. Y esto está acá, en este gráfico, creo que, supongo que Alejandro les mostró alguno de estos tipos de gráficos, que resume, digamos, en un solo gráfico distintas variables, que en este caso es el tamaño de la bola, es el nivel de producción de soja, ¿sí? Cuanto más grande, mayor producción de soja, por eso está Brasil, Estados Unidos y Argentina. La posición en el eje vertical es el balance, digamos, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿sí? De poroto, en este caso de poroto. O sea, Brasil y Estados Unidos son más bien exportadores, Argentina está ahí en el medio de poroto, porque acuérdense que poroto exportamos más bien poquito. China, bien para abajo, es un gran importador. Y luego, en el eje horizontal, cuanto más nos alejemos, o sea, cuanto más avancemos en el eje horizontal, más es la molienda de soja que se produce en esos países. Entonces, bueno, China, por supuesto, es un productor no tan importante como nosotros, pero un gran importador de soja y un gran consumidor, ¿no? De ese poroto de soja. ¿Y dónde industrializamos la soja principalmente? Bueno, en este mapa están los colores, nos indican, está un poquito chiquito acá, no se ve bien, pero los colores indican dónde se produce la soja, ¿no? O sea, esta es la zona que yo les mencionaba como la zona núcleo, donde más se produce soja. Por supuesto hay otra zona importante en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y algo un poco más al norte de esa zona, pero esta es la zona más importante. Y los puntitos naranjas son lugares, o sea, establecimientos, industrias, que procesan el poroto de soja, y producen aceite y harina. Y como vemos, todos se concentran, o una gran cantidad se concentran en esta zona, que si ampliamos un poquito, es la zona del puerto de Rosario, ¿sí? En esa zona está el 80%, se concentra el 80% de todo el procesamiento de soja, se concentra en esa zona. Y es una de las zonas más eficientes de procesamiento de soja del mundo, ¿sí? Porque en este lugar tienen, por un lado, en los alrededores, la mayor producción de soja. Por otro lado, las industrias concentradas en un lugar geográfico bastante acotado, y por el otro lado el puerto, para sacar los productos y exportar la harina y el aceite. El puerto de Rosario es el puerto más importante del país para productos agropecuarios, es el que exporta la mayor cantidad de productos de granos y de sus derivados. No sé si lo hablamos eso un poquito, pero después, en importancia, le siguen, es un puerto de río, ¿no? Porque Rosario está en el río Paraná, y después le siguen en importancia los puertos de océano, los puertos de mar, que son el puerto de Necochea, en realidad de Quequén, del otro lado, y el puerto de Bahía Blanca. Pero, sin duda, el puerto más importante del país es el puerto de Rosario, por el que sale la mayor parte de la producción argentina. Los puertos del sur, los puertos como el nuestro, y el de Quequén, son importantes. Yo creo que lo comenté, o si no, ya me estoy volviendo loco, o lo comenté en la otra materia, no sé, pero no, porque todavía no di almacenamiento. ¿Vos das algo de puertos? No. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Cuál creen que es la mayor limitante para los buques que salen de un río? La profundidad.
tal cual. Entonces, son buques muy grandes que pueden cargar muchas toneladas de grano o de subproductos. El problema es que si cargan todas las bodegas en Rosario, encallan, porque no les da la profundidad. Porque es un río, tiene sus limitaciones. Entonces, ahí surgen, ahí digamos, cobran importancia los puertos de mar, que tienen mucha más profundidad. El puerto de Necochea es un poco menos profundo, y el puerto de Bahía Blanca es el más profundo de todos los puertos del país, de granos. Entonces, lo que muchas veces pasa es que los buques cargan en Rosario hasta un 70-75% de capacidad, y luego vienen, bajan, y terminan de completar sus bodegas en Bahía Blanca o en Quequén. Y este año, no sé si han escuchado las noticias, que hay una gran bajante en el río Paraná. Bueno, eso está beneficiando mucho a los puertos o sea, perjudica muchísimo a Rosario, pero está beneficiando mucho al puerto de Bahía Blanca o al puerto de Quequén, porque está habiendo mucho movimiento de granos que salen por acá. Por supuesto, es un rodeo, ¿no?, que tienen que hacer los buques, y bueno, el transporte marítimo es bastante costoso, sobre todo los tiempos de espera y eso. Pero bueno, la capacidad de procesamiento de oleaginosas en general, no solo de soja, sino soja, girasol, en todo el país es de más o menos aproximadamente 200.000 toneladas diarias. O sea que por día se pueden procesar 200.000 toneladas. Y como les decía, el 80% de eso se produce en este lugarcito de agua. Lo que suele estar separado es, como les contaba, se exporta más que nada aceite crudo, solamente desgomado. Entonces, lo que suele estar en otro lugar, en la zona más de capital, de Gran Buenos Aires, son las plantas de refinamiento, que eso también les toca a ustedes, me parece. Porque, bueno, está más cerca de los centros de consumo, ¿sí? Acá lo que se hace es procesar la soja, obtener el aceite, las harinas y exportarlas. Lo que queda para el consumo interno, de aceite principalmente, va a esta zona y ahí se refina y se lo hace apto para el consumo humano. En realidad no es que un aceite no refinado no sea apto, sino que bueno, tiene algunas sustancias que quedan del proceso que lo hacen menos apto. Pero, bueno, después vamos a hablar mejor de eso en el procesamiento. Bueno, esto, como les decía, es la producción, exportación y consumo de aceite de soja, ¿sí? China produce y se consume casi todo su aceite de soja. Estados Unidos produce y consume además bastante, y exporta poquito. Y si se fijan, Argentina produce bien, buena cantidad, consume más bien poco, y es, de todos los países, el principal exportador de aceite. Y lo mismo pasa con las harinas. Fíjense, China produce un montón, pero se consume todo, y Argentina produce y consume casi nada, y es el primer exportador de harinas de soja. Bueno, esto ya lo vimos. Y esta es la relación de la que hablábamos, ¿no? Como la mayor proporción de lo que tenemos es proteína, y digamos, la proteína está en la harina de extracción, la relación en este caso es de 4:1 en vez de ser 1:1 como en el girasol, ¿sí? Entonces, si tenemos 1000 kilos de soja producida, en 1000 kilos de soja vamos a obtener más o menos aproximadamente 780 kilos de harina, de la harina de extracción, de la cual, como les decía Cristian, se peletiza porque es más fácil para transportar, para el consumo, y 190 kilos de aceite. O sea que es mucho más eficiente, o sea, es mucho más lo que producimos de harina que de aceite. Y después tenemos las cáscaras, que pueden o no separarse del grano, depende qué tipo de harinas estemos generando. Si queremos, como se producen dos tipos de harina,
proteicas de alto nivel de proteína, que son las High Pro, o de bajo nivel de proteína, que son las Low Pro. O sea, las High Pro tienen más de 46% de proteína, y las Low Pro tienen hasta 42% de proteína. Si queremos harinas más proteicas, con mayor nivel de proteína, y después vamos a hablar un poquito qué pasa con la proteína en la soja, para hacer más eficiente el proceso y concentrar la proteína, en ese caso se descascara el poroto. En este caso, a diferencia del girasol, vieron que el girasol tiene una cáscara importante, ¿sí? Que es parte del fruto en realidad, que hay que descascarar sí o sí. En este caso, la cáscara de la soja es más bien tenue, en realidad no es el fruto, porque acá hablamos de una semilla, es la capa más externa de la semilla, que es frágil y que se sale sola a veces. Bueno, se puede sacar o no en el proceso industrial. Cuando se saca, obtenemos unos 30 kilos de miel de semilla, y se puede también procesar y peletizar para alimentación animal. No va a ser lo mismo, por supuesto, que la proteína, tiene altos niveles de fibra, pero bueno, se puede aprovechar también. Bueno, y acá hay un poco nada, más o menos hablábamos, ¿no? de las cosas que se pueden obtener con la soja, ¿no? Las leches de soja en nuestro país, las más famosas son las de Hades, ¿no? Que seguramente tomaron alguna vez. ¿Un Hades? No, no te gusta. ¿No te gusta ninguno? Hay un Hades de chocolate que es bastante rico. Si no te gusta el de frutas. Bueno, lo que tiene ahora Hades es que, por si les preocupa o no sé, los jugos de Hades se hacen con soja no transgénica, por ejemplo. Bueno, el aceite, ¿sí? Que vemos menos, vemos poco, pero en algún momento hubo mucho más en góndola, ¿sí? Aceite puro de soja, la salsa de soja, las milanesas de soja, margarina de soja, el tofu, que es una pasta de soja. Después tenemos, bueno, todos los productos que se pueden hacer para veganos o vegetarianos, ¿no? Como yogures de soja. Los brotes de soja también, ¿sí? Que se consumen en las ensaladas, harina de soja, y esto es la licitina de soja, que se obtiene del proceso de elaboración de aceite, que tiene un montón de propiedades, son fosfolípidos básicamente, que se obtienen del proceso industrial, y bueno, son muy buenos para la salud y se consumen así o en pastillas directamente. Digamos, estos son algunos de los productos de consumo directo, más allá del aceite y de las harinas. El aceite es bueno, digamos, en cuanto a su proporción de ácidos grasos. De esto hablaron con Ale también, ¿no? De los diferentes aceites, ácidos grasos de los aceites, de la calidad de los ácidos grasos, ¿no? Tenemos los ácidos grasos saturados, que son los que tenemos que tratar de consumir menos, porque implican problemas para la salud, favorecen la acumulación de colesterol, y bueno, y digamos, problemas coronarios. Entonces, la idea es tratar de consumir aquellas fuentes de materia grasa que tengan la menor proporción posible de ácidos grasos saturados, ¿sí? Que en general los aceites vegetales tienen bastante pocos, salvo algunos, como por ejemplo el de coco, que tiene más del 80% de aceite de ácido graso saturado. Después tenemos el oleico, ¿sí? que en soja está en estos valores. En soja tenemos, digamos, el aceite tradicional de soja, y hay, no muchas, pero hay algunas variedades que se han mejorado para tener baja proporción, por ejemplo, o ultra baja proporción de linolénico, que es este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el linolénico es el que les decía Cristian hoy, que es muy bueno para la salud, porque reduce el colesterol, favorece, ¿no? O sea, protege contra enfermedades cardíacas, deberíamos consumirlo más, pero bueno, es difícil de hallar en aceites vegetales, la mayor parte de los aceites vegetales tienen poco, excepto la soja,
que tiene un 7%, la colza, que tiene todavía un poco más, y si no, por supuesto el aceite de lino, que es el que más tiene, junto con el de chía, pero bueno, el de chía es más raro. ¿Sí? El aceite de lino es el que más ácido graso linolénico tiene. Es muy bueno nutricionalmente, es un ácido graso esencial, pero por el otro lado es muy inestable. Entonces, no se puede freír con ese tipo de aceites, que tienen alta proporción de esos ácidos grasos, e incluso cuando está en muy alta proporción, como en el lino, fíjense que acá la mayor parte de estos de lino son de tipo industrial, digamos, para pinturas, pero estaba este que ya está un poquito, que es un aceite de lino para consumo. Ustedes no ven en góndola un aceite de lino. ¿Por qué? Porque en base a que tiene mucho ácido linolénico, se enrancia rápidamente. Entonces, para que no se enrancie, por ejemplo, tiene que estar en botellas de vidrio de color caramelo, para que el sol no lo degrade. Y debería estar en la heladera, además. Ustedes los aceites no los ven en la heladera. Y además, debería consumirse rápidamente. No, bueno, está muy trabado. Bueno, no importa. Esto debe tener un lindo olor a rancio, porque ya tiene 2 o 3 años. Pero entonces, esto es muy difícil de comercializar en las cadenas de supermercados. Entonces no lo van a ver en la COPE o en el BEA, lo van a ver en una dietética. La soja tiene mucho menos, pero lo suficiente como para provocar los problemas que les contaba hoy Cristian. Entonces, mediante mejoramiento, se han obtenido variedades con bajos niveles de estos ácidos grasos. De todas formas, ¿para qué? El uso es para freír más que nada. Si es para ensaladas, va perfecto. De hecho, habría que consumir más de ese aceite, de esos aceites que tienen más proporción de linolénico. Es el ácido graso con distinta conformación, pero que tienen los pescados, ¿no? Entonces por eso se aconseja tanto comer pescado. Bueno. Otra forma de incorporar linolénico es, si no consumimos el aceite, vienen pastillas también, ¿no? Con aceite de lino, que uno se las come directamente. ¿Cómo estamos? Bueno, hacemos un cortecito y empezamos con un poco la planta de soja y ya pasaron los números, que por ahí es la parte más pesada. Bueno, les comentamos que confirmamos la visita del jueves. El jueves. O sea, la semana que viene tienen martes feriado y jueves visita. A Compañía Molinera. ¿Conocen? No. ¿Vieron el BEA que está yendo para la salida, digamos, para la terminal de colectivos? ¿No? Parchape y Brown. Y ver el BEA. Bueno, enfrente al BEA. A ver. Sí. 14:30.